Empezamos. No es sorpresa para nadie, el mundo está prácticamente cerrado para los negocios y lo que siempre ha generado los rendimientos para aquellos que son inversionistas son las tasas de interés o el crecimiento de las economías. Actualmente tenemos las dos situaciones en pues una situación bastante dramática donde las tasas de interés están cercanas a cero y el mundo entero se encuentra en una recesión, es decir, no hay crecimiento económico. Para aquellos que son inversionistas, pues evidentemente la situación de qué hacer con tu dinero en una situación donde se ve tan poco crecimiento, las perspectivas son difíciles, se entiende como una situación difícil. Pero vamos a hablar de qué podemos ver más adelante y qué oportunidades hay. Bueno, empecemos con, me gusta un toque positivo hoy. Empezamos a ver algo de luz al final del túnel. Empieza uno ya, si vemos los periódicos, las noticias, empieza ya a hablar de un calendario de reapertura de actividades de forma escalonada, si bien empezaron en Asia, ya hay algunas economías europeas que se están abriendo. Tenemos noticia, por ejemplo, que ya los niños están regresando al colegio en Alemania. En Estados Unidos, dependiendo de qué estado estamos viendo, ya se empieza a hablar de cómo va a ser el regreso a las actividades. Entonces, esto es positivo, vamos viéndolo, no sin antes tener bastante cautela. También tenemos ya 6 empresas que están en pruebas con humanos para encontrar una vacuna o un tratamiento para el virus de COVID-19. La última semana hemos tenido noticias de 2 laboratorios que todos sabemos que han mostrado algo de avance, no podemos decir que ya llegaron a una solución, pero todos estamos festejando y muy pendientes. Independientemente de estas 6 empresas que ya están haciendo pruebas con humanos, hay más de 100 empresas buscando soluciones alrededor del mundo. Por otro lado, hemos visto que han habido unas ayudas económicas, principalmente en Estados Unidos, a individuos y empresas. El dinero ya empezó a fluir, no es algo que veamos así esotérico, leamos en los periódicos. Ya se hicieron los depósitos, ya hay gente que está empezando a beneficiarse de eso y empieza ya a tocar un fondo toda esta caída que vimos en un principio. Si bien el sistema no es perfecto, porque por lo que escuchamos, todos aquellos que quieren cobrar su seguro de desempleo, hay un pequeño o un gran cuello de botella, el dinero ya está llegando, y estoy hablando aquí de las economías desarrolladas principalmente y Estados Unidos. Otro tema es el shock de liquidez que hubo en el mes de marzo, ese también con todas las inyecciones que han metido los bancos centrales y en especial la Fed, ya empezamos a ver un alivio y de hecho una recuperación en muchos de los instrumentos financieros, incluidos los bonos del tesoro, bonos regulares, y no hay que hablar de la recuperación que hemos visto en el mercado bursátil. Y finalmente, otra cosa que nos está dando bastante, bueno, algo de apoyo, no diría tranquilidad, pero el hecho de que hay grandes fondos de inversión e incluso grandes inversores que tienen unas posiciones enormes en efectivo y están muy atentos para entrar en el mercado en cualquier oportunidad que ven, están comprando, y eso también le da algo de soporte. Algún ejemplo muy puntual es, por ejemplo, lo que vimos con los hoteles Marriott, que como ustedes saben, pues es uno de los sectores más afectados en esta pandemia. Marriott salió a colocar bonos por $4 billones y para sorpresa de ellos habían ofertas para darles hasta $17 billones. También ustedes recordarán que el gobierno mexicano y Pemex salió a colocar también bonos y lo colocaron sin mayor problema. No es que estén en sectores fantásticos o muy sexys actualmente, es que hay mucho dinero y la gente está buscando dónde meter su dinero para tener un retorno. Entonces, esta crisis hemos empezado con un shock bastante grande, pensemos que las cosas pues, están mal. De hecho, pues uno ve las noticias en los periódicos y los índices económicos, todo está bastante negativo. Sin embargo, pensamos que vamos a ir hacia mejor. En la siguiente slide, en la siguiente lámina, estamos viendo, y nada más es una pauta,
el tamaño de la ayuda que han dado los gobiernos, sobre todo, insisto, en los países desarrollados, que son montos que no se habían visto ni en la Segunda Guerra Mundial en algunos casos, de cuánto es el dinero que se está metiendo. Puntualmente en el caso de Estados Unidos, entre las ayudas fiscales, las ayudas gubernamentales y demás, ya vamos en cerca de 7 trillones de dólares. Eso, pues muchos especialistas piensan que es suficiente para por lo menos terminar al año. Y nada más para que tengan una idea de la dimensión. México tiene un Producto Interno Bruto de cerca de 1.3 billones. Entonces, lo que ha inyectado nada más Estados Unidos, estaríamos hablando 4 veces la economía mexicana en simplemente un mes, cosa, insisto, que no se había visto. A lo mejor algunos argumentan, bueno, en el 2008 hubieron grandes ayudas, sí, pero hubieron ayudas en un periodo de varios meses, que tardó la implementación y tardó entregar el dinero. Ahora lo estamos viendo en un solo mes. Entonces, los cañonazos de liquidez que se han estado dando y de ayudas, de algo va a servir, por lo menos en el corto plazo, para pasar este mal rato. No quiero que me tachen de optimista, hay también que hablar de cuáles son los riesgos que estamos viendo en el camino y en pocas palabras, el riesgo que nos tiene a todos nerviosos es una segunda ola de contagios que pudiera darse en el invierno si no hacemos esta reapertura pues de forma escalonada y con todas las precauciones que se están dando por la comunidad científica. Otro de los problemas que no sabemos hasta qué extensión va a tener o qué se rompió a la hora del shock petrolero, es decir, como recordarán, los precios del petróleo bajaron de niveles cercanos de $50 a incluso precios negativos del petróleo en algunos días hace un par de semanas. Entonces, todo eso, si bien no hemos visto las heridas o qué tanto fue el daño, va a tener algún impacto, ya sea en bancos, en los proveedores, la gente que trabaja en estas empresas que no hemos visto aún. Y lo mismo pasa con las bancarrotas. Apenas estamos empezando a ver las empresas que pues, no tienen oxígeno suficiente para continuar y ya empiezan a anunciar temas de bancarrota, de hacer filing, que no ven una salida. Aquí algún ejemplo podría ser la de los coches Hertz, que ya anunció que estaba pensando en ponerse en bancarrota, o incluso las tiendas Macy's. Otro tema que también se está gestando es el tema social. Lamentablemente este tipo de pandemias y sobre todo las recesiones, llámesele como sea la causa, generan un incremento en desempleo y en pobreza. Esto puede tener pues disturbios sociales que también están por verse y en algunos países como por ejemplo en Brasil ya empezamos a ver algunos brotes. Y al final del sendero, pues alguien va a tener que pagar por todo este dinero que se está inyectando. Algunos piensan que va a ser incremento en impuestos, otros piensan que podría ser en algún tema de inflación. Pero eso es un tema que lo vamos a tratar una vez que hayamos salido de esta tormenta. Continuamos hablando de esto y vamos a hablar de qué es lo que ya estamos esperando, qué es lo que los mercados internacionales ya tienen descontado. Y la gran pregunta de mucha gente, bueno, si las cosas están mal, ¿por qué las bolsas internacionales han subido en los últimos 40 días? Y esta es la respuesta. Significa que ya la gente o el mercado ya anticipó ciertas cosas. Y recuerden, los mercados financieros siempre tratan de ver qué va a pasar hacia adelante y se mueven con respecto a perspectivas. Entonces, lo que ya tenemos perfectamente, yo diría casi evaluado a perfección, es el tema del crecimiento económico. Ya 2020 no es para nadie una sorpresa que vamos a estar en una recesión, pero lo que todo el mundo está descontando es que el año que viene vamos a ver un repunte. Aquí en esta gráfica les pongo lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, donde básicamente en todas las regiones del mundo tiene un crecimiento negativo, una contracción en el 2020, pero estamos anticipando un incremento en el 2021, es decir, una recuperación, ya sea fuerte, lenta, lo que sea, pero el mensaje es una recuperación. Si no llegara a suceder eso, entonces vamos a ver otro ajuste en los precios
de varios instrumentos financieros. Otra cosa que ya está descontada, por lo menos aquí en Estados Unidos, es que la tasa de desempleo va a estar entre 20 o 30%. Si llegara a estar arriba de eso, entonces también es algo que sería sorpresivo. También está descontado que los defaults es decir, cuando la gente ya deja de pagar, la morosidad en los bancos va a estar bastante controlada, por lo menos en los próximos 12 meses. Y esto se debe a que los bancos, ya desde el 2008, pusieron sus reglas para qué hacer en una situación así. Entonces, en general, todos los bancos y el sistema financiero están ayudando a los acreedores a refinanciar sus deudas, a pasar los intereses, retrasarlos por unos meses, alguna condonación de, ¿cómo se llama?, penalidades, en fin, están haciendo lo más que se puede para que no tengan un agujero en los bancos. Entonces, en esta ocasión, los bancos en general son parte de la solución, no son el problema como vimos hace 10 años. Y evidentemente la otra cosa es que las tasas de interés van a continuar en niveles muy bajos, en algunos países incluso negativos. Hoy en la mañana amanecimos con la noticia de que en el Reino Unido se hizo ya una colocación de bonos con tasas negativas. En fin, ese ambiente de tasas negativas va a continuar. Pero vuelvo a insistir, ¿qué es la variable más riesgosa de todo esto? Es evidentemente cuál va a ser la duración de la pandemia y si hay una segunda ola que esperemos que no suceda. Otra pregunta que nos han dado bastante, ha surgido, es el tema de, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya regresemos a trabajar, cuando ya se abran las economías? Claramente el mundo no va a ser el mismo que teníamos el 1 de enero cuando amanecimos en el 2020. Van a haber cosas que van a haber cambiado y en algunos casos para siempre. Y a pesar de que no sé si se ve correctamente, el tema más importante que cambió dentro de esta pandemia, cuarentena incluso, es el tema de la tecnología. Nos hemos dado cuenta que no solamente es bastante útil, sino que las tasas de utilización de la tecnología han sido exponenciales y el uso pues se ha acelerado. O sea, todos tenemos ya la historia de nuestros papás, por ejemplo, que antes de la pandemia nunca usaban Zoom o nunca habían pedido nada por Amazon. Entonces, ya la necesidad les hizo utilizar la tecnología. Y esto lo hemos visto en todas las áreas, incluso en empresas que han tenido que voltearse de la realidad económica, como dicen los americanos, de ladrillo a una realidad virtual. Ahí les estoy poniendo las 6 áreas que hemos visto que van a tener un crecimiento acelerado en los próximos años, como puede ser el comercio electrónico, todo lo que son videollamadas, todo lo que es almacenamiento de datos en la nube, inteligencia artificial y obviamente la biotecnología que está viviendo uno de sus momentos más importantes. Otro tema que va a cambiar va a ser, vamos a pasar de la globalización a la regionalización. Y esto ha quedado claro con los gobiernos dándose cuenta de qué tan vulnerables somos a depender en cadenas de producción en países que están lejísimos de nuestros, ahora sí que de nuestros hogares. Aquí en Estados Unidos se habla mucho de que es imposible que sigamos teniendo una dependencia tan grande en la manufactura china o asiática en general. Es imposible que los respiradores tengamos que depender de los chinos o incluso de algunas medicinas para que los tengamos. Entonces, en aquellos segmentos que son críticos en la economía o de seguridad nacional, esas manufacturas probablemente volverán a casa o volverán a la región. Aquí abro corchete, evidentemente sería interesante para México empezar a acaparar mucho de esa manufactura que está en países lejanos y traerlo más cerca de nuestros mercados. Entonces, esa es una de las cosas que creemos que va a pasar. Otra cosa que se habla ya mucho es las restricciones en viaje. Van a haber muchos cambios, así como después de septiembre 11 se implementaron muchos cambios, también en los viajes y la industria del turismo van a sufrir. Por lo menos estaba hablando el otro día el CEO de Delta, que por lo menos 2 años
van a haber pues tasas mucho más bajas de lo que teníamos antes y pues todos nos vamos a acostumbrar a viajar en tapabocas, a tener la temperatura checada antes de abordar e incluso van a haber restricciones en algunos países de movimiento. Ya hablamos de las tasas de interés que continuarán en tasa cero y otro tema importante va a ser, y sobre todo para la industria financiera, es que va a haber un incremento en las tasas de ahorro. Esta pandemia también puso en evidencia que la clase media, la empresa mediana, la empresa chica no tenía los ahorros suficientes, como dicen, su guardadito, para vivir un par de meses, si no es que varias semanas, con un shock como el que estamos viviendo. Entonces, el mensaje ha sido, pues tienes que tener tus ahorros, digo, independientemente de la pandemia o después puede ser una enfermedad o algún otro problema más serio, eso lo vamos a empezar a ver y mientras se incrementa el ahorro vamos a ver pues una caída obviamente en el consumo. Y para terminar en qué va a cambiar, también estamos viendo que Estados Unidos y China van a continuar siendo pues, los motores económicos a nivel mundial. Aquí en el caso de China quiero hacer un paréntesis. Ya China se está moviendo de ser el gran exportador a ser uno de los mercados más grandes de consumo doméstico. Entonces, ya cuando uno quiera ver de dónde viene el crecimiento chino, muy probablemente sea de esa clase media que ya está siendo bastante representativa y que ya están consumiendo coches, refrigeradores, incluso marcas de lujo, en fin, cosas de primera necesidad. Pasamos a la siguiente y Filmina. Y la gran pregunta que tienen la mayoría de nuestros clientes es, ¿qué hacemos? ¿Compro, vendo, compramos deuda, compramos acciones, mejor me quedo en efectivo? ¿Qué hacemos? La primera, en esta podemos ver dos situaciones. Una gente que piensa que todavía hay riesgos adelante, estará mucho mejor invertido o más protegido invirtiendo en deuda, es decir, en bonos, en papel comercial, porque si llegara a haber un riesgo como el que habíamos visto o alguna otra contracción, históricamente los instrumentos de deuda caen en una proporción menor. Esto se puede ver en estas barras. Ahora, hay upside, es decir, ¿podemos todavía ganar algo de retorno interesante? Pues sí, al mes de marzo, dado la contracción que se dieron en los mercados de deuda, hay bastante todavía rendimientos o retornos atractivos, es decir, para ponerlo en palabras llanas, muchos de los instrumentos de deuda se están vendiendo a un descuento y es como si fueras de compras y todo te lo están dando a un descuento que va actualmente, de acuerdo a nuestras estimaciones, entre un 2 y un 10%. Entonces, eso se va a capturar, ese retorno lo va a disfrutar el inversor, siempre y cuando se termine esta pandemia que en algún momento terminará, ¿no? Entonces, hay algunos nichos de retornos bastante interesantes todavía en el mercado. Hablando ya un poquito más técnico, actualmente existen lo que se llaman los spreads. Los spreads básicamente están midiendo cuánto riesgo hay en el mercado y es el diferencial entre pues una tasa de riesgo y una tasa de no riesgo, como podrían ser los bonos de tesoro o en México el equivalente serían, por decirlo, los CETES. Entonces es un termómetro que te está diciendo hay mucho riesgo o hay poco riesgo. En las épocas que hay mucho riesgo, si la gente invierte y se mantiene en papeles obviamente de calidad, uno tiende a pues disfrutar de algunos retornos 6, 12 o 18 meses más adelante. Para que se den una idea, en el mes de marzo, que fue de los momentos más críticos, esos spreads o ese termómetro llegó a 1000 puntos. Hoy está en 780 puntos, o sea, todavía está bastante alto. Y esto es una parte que nos indica que todavía hay riesgos en el camino, pero aquellos que le entren con cierto resguardo pueden tener retornos que pueden ir entre el 2.5 y el 8%. Y estoy hablando de promedios y estoy hablando aquí pues quiero decir, de papeles de alta calidad, porque hay que tener cuidado en dónde se mete uno, pero todavía hay papeles a bastante descuento.
Pasando a la siguiente es, bueno, hay gente también que invirtió y desgraciadamente después de lo que hemos pasado, único en la historia, sufrieron algunas caídas sus instrumentos. No quiero decir pérdidas porque todavía no se venden, pero sí han habido ajustes en muchos de los instrumentos. La buena noticia es, y viendo lo que pasó en el 2008, generalmente tienden a recuperarse si es que estamos hablando de un instrumento de calidad. Y aquí quiero hablar, por ejemplo, de los instrumentos de los bonos de alta calidad o de, aquí tenemos los de high yield, perdón, de riesgo, donde se llegaron a caer hasta 26% y 12 meses después tenían una recuperación, y así hemos visto en muchos mercados. En el primer trimestre de este año, casi todos los instrumentos de inversión en Estados Unidos, incluidos los bonos municipales, han tenido caídas bastante fuertes, cosas nunca vistas, pero tenemos la esperanza, insisto, en que va a haber una recuperación. Lo que no debemos de hacer es vender cuando estamos en la parte más baja, porque la historia nos ha mostrado que pues ahí no se recupera la pérdida. Pasando al mercado accionario, aquí hemos visto una situación también peculiar, donde primero fue el shock y luego vino la recesión. Entonces, la caída en la bolsa americana medida por el índice de Standard & Poor's cayó 35% en menos de un mes. Esas velocidades obviamente obedecen a todos los sistemas y tecnologías y computadoras y algoritmos que pasan, que ya están operando en los mercados, que hace que las cosas sucedan rapidísimo, pero así de rápido como cayó, también llevamos ya cerca de 45 días con una subida donde se ha recuperado gran parte de la caída. Todavía no estamos a los mismos niveles de máximos históricos, pero se ha recuperado gran parte de la caída debido a lo que mencionábamos. Ya el mercado empieza a ver o anticipar una luz al final del sendero. Aquí esta gráfica compara lo que vimos en la crisis del 2007 al 2009, que pues para ver una caída tan fuerte se tardaron casi 2 años para tocar fondo. Aquí lo tocamos casi como insisto, en menos de un mes. Que si esto ya es la recuperación total, no sabremos. Vamos a tener mucha volatilidad porque un día sale una noticia buena, otro día sale una noticia pues, negativa. En fin, hay que tener mucho cuidado, pero evidentemente es un mercado de volatilidad, pero que para aquellos que invierten de largo plazo debieran de tener pues, todo el tiempo suficiente para que hayan caídas y finalmente recuperarse. Pasando a la siguiente, este es un gráfico muy básico donde estamos diciendo, es el ciclo económico, donde cuando estamos en la parte más alta del ciclo, es decir, todos estamos trabajando, la industria va muy bien y demás, los precios tienden a subir y ahí es donde la gente generalmente debiera de vender. Luego pasamos al ciclo de desaceleración y al fondo. Ahorita todavía seguimos en una etapa de desaceleración. Hasta que no veamos indicadores económicos positivos, no podremos hablar de recuperación, pero mal que bien estamos, como dicen los economistas, en la parte baja del ciclo. Es una parte donde se recomienda tomar posiciones, obviamente moderadas y con el riesgo bastante medido, pero son épocas donde pueden haber oportunidades. Y aquí es el tema de en qué invierto, dónde metemos el dinero, ¿no? Les estoy poniendo algunas ideas y me gusta empezar con el tema de índices y fondos versus acciones o bonos en directo. Y aquí el tema, el mensaje es mejor estar invertido si no eres un inversionista muy sofisticado. O incluso si lo eres, es diversificar el riesgo, y eso lo haces a través de fondos, de canastas, de índices, donde básicamente no estás invirtiendo en un solo instrumento, es decir, no estás metiendo todos tus huevos en la misma canasta, está bastante diversificado y además los índices o los fondos están diseñados para que en periodos largos siempre suban, porque tienen unos mecanismos, por decirlo, de que se están podando, es decir, se deshacen de las empresas que no les van gustando y se van quedando siempre las mejores. Entonces, por eso los índices en la historia
siempre han tendido a subir. Es uno de los instrumentos que nos gustan. Y hay índices por sectores, por países, por regiones, por grados de riesgo, en fin. Sus asesores les podrán ayudar en todo eso, pero me gustan más los índices versus las acciones. Evidentemente nos gusta mucho el mercado americano y no por otra cosa, sino porque es que tienes el resguardo del dólar americano y de una Fed que ya anunciaron que van a apoyar en todo lo que se necesite. En China nos gusta también la inversión moderada, pero del consumo interno, de sectores los que nos encantan ahora, evidentemente es tecnología, sería el primero, más importante. Nos gusta el sector transporte, porque tiene una evaluación bastante interesante, y no estoy hablando aquí transporte de aerolíneas y cruceros, estoy hablando transporte de carga, transporte ferrocarrilero, cosas así que se van a seguir utilizando y que están ahora pues, operándose a un descuento. De hecho, aquí en el sector transporte todavía estamos a un 25% abajo en el año, entonces está a precios bastante atractivos. Otro sector que nos está gustando muchísimo es el sector telecomunicaciones, porque es un sector que te va a dar dos beneficios. Por un lado, te va a dar ingresos constantes, es decir, piensen en lo que estamos pagando todos los días de nuestros celulares o el teléfono en casa, entonces hay una rentita mensual, pero por el otro lado traes una parte también de crecimiento exponencial. Con todo lo que estamos viviendo, pues las telecomunicaciones van a continuar creciendo a tasas incluso más aceleradas. Pensemos en esta videollamada. Estamos utilizando mucho más de la red celular y de telecomunicaciones. Así que el sector telecomunicaciones va a volver a vivir otra era, yo diría, de crecimiento acelerado, y la buena noticia es que también está operándose a un descuento casi del 10% de lo que va en el año. Y finalmente, industriales. Nos gustan los industriales, y en industriales estoy incluyendo, acuérdense, fábricas, sector automotriz, industria pesada, manufactura, todo eso son lo que se encuentran en industriales. Industriales nos gustan porque, como mencionábamos, mucho de la industria que está en países extranjeros va a regresar a las regiones y se va a volver a reactivar, y evidentemente pues está operando también a un descuento casi del 17%. Para aquellos que son un poco más especulativos, pues obviamente nos gusta la deuda de alto rendimiento, como se llama high yield. Pueden haber algunos sustos ahí porque evidentemente van a haber empresas que ya no van a poder pagar su deuda, pero si uno escoge correctamente pueden haber historias bastante interesantes. El petróleo obviamente es una inversión bastante especulativa, y cuando digo petróleo nos gusta mucho más invertir en empresas que petróleo en directo. Los bancos americanos, que actualmente el sector financiero americano está operándose un 24% de descuento, es algo importante porque no, como les decía, los bancos ahorita no tienen problemas, son parte de la solución y los estás encontrando un descuento maravilloso. La otra pregunta es que nos han hecho, y el sector salud, efectivamente es un sector fabuloso, sin embargo está ya carísimo. Hemos visto evaluaciones y francamente es un segmento donde se van a beneficiar un nicho de empresas pues que encuentren la solución a todo esto de la pandemia, pero el resto va a continuar con tasas normales. Entonces aquí concluyendo, ¿qué es lo que más me gusta? Es sector tecnología. Algunos de ustedes que nos escuchen hace 10, 20 años invertir en sector tecnología era lo más esotérico y lo más riesgoso que había. Hoy invertir en sector tecnología es lo más defensivo que hay, y además con un crecimiento que se antoja bastante fuerte en los siguientes meses. Y concluyo la presentación, para no aburrirlos aquí, con qué fue lo que recomendamos el año pasado y cómo nos fue, porque igual aquí puedo estar 2 horas hablándoles y no tenemos un track record que nos pueda decir qué tan buen o qué tan mal hemos hecho la tarea. El año pasado tuvimos bastantes buenos rendimientos, principalmente porque el enfoque más grande de nuestras inversiones fue invertir en el mercado americano. Y evidentemente el mercado americano subió casi 30% contra un promedio del mundo de nada más 17%. También tuvimos una recomendación muy buena de invertir mucho en tecnología, que fue el mejor sector o de los mejores sectores de la economía.
Recomendamos disminuir exposición en petróleo, disminuir exposición en Latinoamérica y disminuir en commodities. Y también funcionaron porque fueron sectores y regiones que se quedaron muy atrás. Y continuamos con algunos sectores temáticos que nos encantan, como puede ser robótica, biotecnología o incluso temas como millennials, que tuvieron unos rendimientos espectaculares. El único que no funcionó fue el de cannabis, y digo no funcionó aún, todavía queda tiempo para retomar eso. Y el comentario final es que Everardo, desde nuestra oficina matriz en Miami, va a dar un pequeño mensaje y, bueno, pues darle las gracias. Adelante, Everardo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Victoria. Creo que fue una presentación muy clara y posiblemente va a dejar más bastante interés entre nuestros clientes. Yo quiero agradecer de parte, ahora sí que en nombre de todos, de toda el área de banca privada de Intercam, de todos sus ejecutivos, de mi colega Juan Aro, que es el director del área de banca privada, que desafortunadamente tuvo problemas de conexión. Agradecerles a todos que hayan participado en este evento. También aprovecho para comentarles que pues, aquí en la operación de Miami sigue abierta, seguimos operando de manera regular, y recordarles que, que si alguno de ustedes tiene algún interés en poder platicar más a detalle sobre situaciones particulares, específicas, estamos completamente a su disposición para responderles cualquier pregunta. Si quieren tener una plática directa con Victoria, también estamos disponibles. Por favor, canalícenlos a través de su ejecutivo de Intercam. Y una vez más, en nombre de Banca Privada y Intercam, agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo y esperemos que haya sido de utilidad. Ojalá podamos, estamos programando hacer estos eventos de manera recurrente para mantenerlos informados, y pues les agradecemos mucho su presencia. Gracias.